Nuestro estudio en 2 Corintios capítulo 8 y hoy vamos a ver en realidad todos estos dos capítulos, 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, es la plena mención acerca de las ofrendas, ¿verdad? Para nuestro tiempo, para la iglesia. Ya estamos en esta nueva sección, ¿verdad? Y una vez que Pablo, ¿verdad? Recordemos cómo termina Pablo el capítulo 7. Una vez que Pablo, Tito y los corintios ya están en paz, ya están todos gozosos, todos tienen confianza, y entonces ahora sí dice Pablo, ahora vamos a hablar de dinero, Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los cristianos debemos ser generosos. Los cristianos debemos ser generosos. La semana pasada inventé un nuevo término, ¿verdad? Que se llama los cristianos. Si alguien puso atención. Porque yo dije, los cristianos no deben ser tacaños, ¿verdad? Entonces me salió cristianos, ¿verdad? Por eso es que, para definir, ¿verdad? El diccionario. Entonces, y hermano, no se trata de cuánto demos, se trata de cómo lo demos. Dios quiere que lleguemos a ser iguales a su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, esto de dar es muy importante en la vida de un cristiano. Cuando damos, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos dar acerca de 4T, ¿verdad? 4T. En primer lugar, podemos dar de nuestro tiempo, ¿verdad? De nuestros talentos, ¿verdad? Las habilidades naturales que Dios me ha dado. Podemos dar también de nuestro tesoro, ¿verdad? Es decir, del dinero que yo gano, ¿verdad? Cuando trabajo. Y testimonio, ¿verdad? Tiempo, talentos, tesoro y testimonio. Eso es la forma de dar de un cristiano. Entonces, cuando damos, estamos mostrando muchas cosas en nuestra vida. Estamos mostrando nuestro deseo de crecer, estamos mostrando nuestro deseo de ser maduros. Y eso es lo que Dios quiere. Pablo decía así desde el versículo 1, 2 Corintios 8:1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La obra de gracia es la obra de dar, Entonces, estos hermanos en Corinto, ¿verdad? Recordemos que los hermanos en Corinto eran de una zona rica, ¿verdad? Ellos estaban entre Atenas, Grecia y Corinto, ¿verdad? Allá del Medio Oriente, ¿verdad? No es ahí de Alajuela. Entonces, ellos estaban en una zona rica, o por lo menos más adinerada que la zona de Macedonia, ¿verdad? La zona donde estaban las iglesias de Tesalónica, Filipos y Berea. Y entonces, lo que pasaba es que Pablo empieza a mandar cartas, ¿verdad? Para las iglesias conocidas y fundadas de él también, que los hermanos, diciéndole la noticia, ¿verdad? Los hermanos de Jerusalén la están pasando muy mal, están muriéndose de hambre. Y entonces Pablo quiere hacer una recolecta entre todas las iglesias para mandar ayuda a estas iglesias de Jerusalén. Y entonces, los cristianos de Macedonia de una vez dijeron, vamos a ayudar, claro que sí. Y entonces enviaron su ofrenda. Y los cristianos de Corinto dijeron, también, vamos a ayudar. Pero se hicieron los rusos con la ofrenda. No habían enviado nada, solamente palabras. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? En estos versículos que acabamos de leer, yo les voy a dar un ejemplo. Vean a los hermanos de Macedonia. Ellos, a pesar de que tienen pruebas, tribulaciones y profunda pobreza, no solamente pobreza,
es profunda pobreza. Entonces, ¿qué podemos seguir aprendiendo acerca de los pobres en Macedonia? ¿Y qué podemos seguir aprendiendo acerca de Cristo? Porque en estos versículos que vamos a ver, Pablo les pone otro ejemplo, ¿verdad? Él les pone ejemplos de los macedonios, ¿verdad? Las iglesias de Tesalónica, Filipos y Berea. Y ahora agrega otro ejemplo, al Señor Jesucristo. Ustedes saben, ¿verdad?, que el éxito de este mundo consiste en tener más cosas que todos los demás, ¿verdad? Llegar a tener una buena pensión. ¿Y a quién no le gustaría? ¿Verdad? Bueno, yo ya tengo, ya voy para 47 años en un par de meses, y ya uno dice, mira, yo creo que si yo no pongo las pilas en esto de ahorrar y todo eso, voy a tener una pensioncita pequeña, ¿verdad? Pero ¿a quién no le gustaría llegar a tener una buena pensión? ¿Verdad que sí? ¿A nadie? ¿A quién? ¿A todos? ¿O solo a mí? A todos, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿A quién no le gustaría tener más cosas de los que ya tiene? Y hermanos, eso es el éxito del mundo. Eso es lo que el mundo nos ha vendido siempre. Si yo tengo más que los demás, si yo tengo un montón de casas y todo lo demás, yo soy exitoso. Eso es lo que el mundo nos ha vendido. Pero el éxito, según Dios, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Recordemos los que hemos estado en el discipulado, ¿verdad? La lección número 7 habla acerca de la voluntad de Dios. El éxito de Dios consiste en que el hombre le obedezca. Eso es el éxito de Dios. El éxito de nosotros, según Dios. Aún mismo en las iglesias, muchas veces pensamos que las iglesias que tienen más miembros, ¿verdad?, las iglesias que tienen 500, 2000 personas, 3000 personas, son más exitosas que otras iglesias que tienen 40, 50, 100 personas. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Para Dios no es así. Si conocemos un poco de la Biblia, sabemos que esto no es verdad. Por supuesto, estar en una iglesia así es bonito, ¿verdad? Porque a veces hay sillones, ¿verdad? En lugar de estas bancas incómodas, a veces hay aire acondicionado, ¿verdad? Y todo lo demás, y es bonito, es cómodo, es bonito. Pero ese no es el éxito. El éxito es obedecer a Dios. Recordemos que Cristo, hermanos, Cristo no llegó a tener 120 discípulos, 240, no. ¿Cuántos fueron discípulos del Señor? 12, ¿verdad? Y uno no era discípulo. Entonces, el éxito verdadero tiene que ver con lo que somos en Cristo, no en tener más cosas, no en tener abundancia de cosas. Aún así, ¿verdad? Yo quiero mostrarles rápidamente que hay dos palabras que se mencionan mucho en este capítulo, precisamente, en capítulo 8. Y son las palabras gracia y abundancia. Gracia y abundancia. Por ejemplo, la gracia. La gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Y específicamente hablando de Dios, la gracia es el regalo de la vida eterna. O sea, dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que aquí ya lo vamos a leer. Pero la gracia es un favor inmerecido. Y dice Pablo, ¿verdad? Los versículos 1 y 2 dice que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, el poder que Dios nos da para hallar gozo en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, es su gracia. Es su gracia. Estos hermanos de Macedonia estaban por pruebas y tribulaciones. Los estaban persiguiendo para matarlos. Pero dice que hallaron gozo y fue por la gracia de Dios. Por supuesto, sabemos que la gracia de Dios nos salva. Amén. Amén. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo de Dios. Entonces, nosotros, si ya hemos comprendido la gracia de Dios,
si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el hecho que Cristo murió, ya comprendemos bien ese término, comprendemos bien la gracia. Pero lo que pasa es que muchas veces pensamos que la gracia de Dios ya pasó, que la gracia de Dios fue ese momento. Fue ese momento en que yo reconocí que yo era pecador y que yo reconocí que si yo no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, yo voy para el infierno. Pero entonces recibo la gracia de Dios. Y lo que pasa es que la gracia de Dios nos da el poder para vivir hasta el día de hoy y hasta que nosotros partamos de este mundo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que a pesar de que los hermanos en Macedonia estaban en profunda pobreza y aparte de eso estaban en pruebas y tribulaciones, cómo fue que estos hermanos habían entendido la gracia de Dios? ¿Por qué estaban enviando ofrenda si ellos estaban en profunda pobreza? Y lo hacen por la gracia de Dios. Dios mismo les da el poder para ofrendar. Y hoy debemos de aprender de estos hermanos en Macedonia. Pero sí, ok. Está bien. ¿No sale la cabeza ahí? Está bien, me lo cortó ahí. Está bien, gracias. Dice también, hablando de la gracia, que esta obra de gracia, ¿verdad? Esta obra de gracia, podemos crecer. Podemos crecer en la gracia. Es una obra inmensa que hay en la gracia. Dice también, versículo 7, abundad también en esta gracia. Es algo que yo puedo abundar, o sea, yo puedo tener más gracia que ayer. Dios quiere que crezcamos y abundemos en gracia. Dice también versículo 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da vida. Ahora, también dice otra palabra que es la abundancia. ¿Verdad? La abundancia dice, por ejemplo, el versículo 2, dice la abundancia de su gozo. Dice que abundaron también, el versículo 2, la abundancia de su gozo. Luego dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Luego dice, versículo 7, dice, en todo abundáis, ¿verdad? Hablando de los corintios, en todo abundáis, abundad también en esta gracia. Yo tengo que abundar en la gracia de Dios. Dice también en versículo 14, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Y dice también luego en el versículo 20, esta ofrenda abundante que administramos. La gracia y la abundancia se repiten mucho en estos capítulos, o en este capítulo 8. Entonces, hay una conexión entre la gracia de Dios y la abundancia. La gracia de Dios nos da vida en abundancia. Amén. Entonces, hay cosas, pero lo que quiero es que notemos desde la semana pasada de que hay cosas de que los corintios hacían bien. Dice el versículo 7, 2 Corintios 8, 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis. Y luego Pablo les dice, ¿en qué ellos abundan? Dice, en fe. Y ahora que estamos cantando estas canciones, hermanos, yo no sé si Pablo pudiera decir lo mismo a esta iglesia. Ustedes abundan en fe. ¿Abundamos en fe nosotros? ¿Sí o no? Pero nos falta mucho. Nos falta mucho tener fe para hacer más cosas para Dios. Por supuesto, tenemos fe en que Dios nos salvó, ¿verdad? Un día. Pero muchas veces esa fe se queda allá. Se queda allá. Hace 30 años, cuando yo recibí al Señor. Dice, en todo abundáis en palabra. ¿Abundamos nosotros en palabra? ¿Abundamos en palabra? ¿Cuántas veces leíste la Biblia esta semana? Todos los días, perfecto, amén. Dice en ciencia, ¿verdad? Este es el conocimiento de Dios. Dice en toda solicitud,
La solicitud es que están listos. Estos hermanos en Corinto llegaron a aprender a estar listos para servir al Señor. Y luego dice, en vuestro amor para con vosotros. Estos hermanos en Corinto abundaban en amor. Hay cosas que estos corintios estaban haciendo bien, pero Pablo les dice, abundad también en esta gracia. En la gracia de dar, en la gracia de dar. Los hermanos de Macedonia, ¿verdad? Los macedonios, eran pobres. Esos hermanos eran pobres, pero estaban llenos de gozo, llenos de gozo. Ellos no tenían evidencia, ¿verdad?, de estar en algún pecado abiertamente, ¿verdad? Y esto no quiere decir que por eso eran pobres, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad?, piensa que, bueno, si uno tiene algo, ¿verdad?, si se queda sin trabajo, si algo le pasa en la salud, ¿quién sabe qué estaba haciendo, hermano? Muchas veces así es, ¿verdad? Muchas veces estamos pagando consecuencias de nuestras propias malas decisiones, de nuestros pecados. Pero estos hermanos de Macedonia eran pobres, pero estaban llenos de gracia, llenos de gozo. El Señor quiere darnos abundancia, pero la abundancia de Dios no siempre es material. La abundancia de Dios no siempre es material. Como dice aquí, en fe, palabra, en ciencia, en solicitud y amor. En eso no se quiere dinero, ¿verdad? No se requiere dinero. Entonces, todos hemos recibido la gracia de Dios. Si usted está aquí, usted es cristiano o cristiana, has recibido la gracia de Dios. Y has recibido la gracia de Dios tanto espiritualmente como materialmente. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que nosotros tenemos, sea poco o sea mucho, viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, si hemos recibido tanto del Señor, ahora hablando de una forma espiritual, hemos recibido todo, ¿verdad? Hemos recibido todas las riquezas de Dios espiritualmente en Cristo. ¿Cuánto estamos dando de esa gracia a otros? ¿Verdad? Según lo que a mí me han explicado a través del tiempo, yo tengo que ser así. Yo tengo que hacer un cristiano con la palma abierta. De que Dios llega y me pone algo para compartirlo con otras personas. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hemos dedicado esta semana a orar? Ya hemos visto, bueno, varios, yo sé que leen la Biblia todos los días, y gloria a Dios. Pero, ¿cuánto tiempo hemos dedicado esta semana a orar? 5 minutos, 1 hora. Recuerden lo que cuando Jesús estaba ahí ya, la noche que fue entregado, ¿verdad? En el monte Getsemaní, ¿verdad? Tomó a 3, ¿verdad? Y dice, vengan, vamos a orar porque yo estoy en angustia, en tristeza profunda. Y los 3 se durmieron. Dice, ustedes no pueden velar conmigo ni 1 hora. Hemos orado 1 hora esta semana. Esto es hablando del tiempo, hermanos. Y la oración es una abundancia del Señor. La oración es una bendición, ¿sí o no? Amén. Pero si no pasamos tiempo orando, no estamos abundando en esa gracia, ¿verdad? Tenemos los domingos a las 8 de la madrugada para orar, ¿verdad? Como iglesia podemos reunirnos aquí para orar por todos, decía un pastor hace muchos años que la oración es la goma que une a los cristianos, y tiene toda la razón. Entonces, si usted quiere orar, venga aquí, aprendamos a orar juntos. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto para venir a servir, para dar mi tiempo también, para limpiar, para cuidar los niños en las clases? Por supuesto, todo tiene que hacerse a través de un orden, ¿verdad? No es que todos vamos a ir ahorita para cuidar las clases de los niños. Pero, hermanos, lo que queremos aprender es que necesitamos abundar tanto en las cosas espirituales y ahora aprender un poco acerca de los macedonios. Los macedonios tenían gozo a pesar de que eran pobres. Tenían gozo a pesar de que eran pobres. Llegaron a dar porque aprendieron a ser dadores. Llegaron a dar porque aprendieron a ser dadores. Aprendieron a tener la mano abierta.
Dice versículo 8, ¿verdad? Ya entrando ahí en lo que vamos para ver esta mañana, ¿verdad? Eso era la introducción, nada más. No, mentira. Dice el versículo 8, ¿verdad? Dice, no hablo como quien manda, ¿verdad? Dice, ustedes abundan en todas estas cosas y abundan también en esta gracia. Dice el versículo 8, no hablo como quien manda. Y esto es un asunto muy importante que entendamos. No estamos obligados a dar. No estamos obligados a dar. La intención de Pablo aquí no es sacarle el dinero a nadie. A lo largo de esos versículos vamos a ver lo mismo, ¿verdad? El versículo 10 dice, Pablo da su consejo en cuanto a este asunto, ¿verdad? No es una obligación. Luego dice, más adelante, en 2 Corintios 9:7, nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 puntos, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. 2 puntos, ¿cómo? No con tristeza, ni por necesidad. No por tristeza ni por necesidad. Por tristeza sería que yo estoy obligado a dar, ¿verdad? Y por necesidad sería, bueno, si yo le doy a Dios tanto, entonces Dios me va a devolver tanto. No. Eso sería por necesidad. Entonces, ¿cómo hay que dar? No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y precisamente como estos macedonios eran dadores. Tome, eran dadores. Si Dios me mueve a dar algo, no es para que me dé algo a cambio, ¿verdad? No por tristeza ni por necesidad. Es decir, si yo tengo 100,000 colones, entonces yo los voy a dar y esperando que Dios me dé 200,000. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo me los va a dar? Entonces es un buen negocio, ¿verdad? Yo voy a tener el 100% de mis ganancias. Pero en realidad, recordemos que todo lo que tenemos es de ¿quién? Todo lo que tenemos es de Dios. O sea, si Dios te ha dado la oportunidad de tener un buen trabajo, ha sido por Él. Si Dios te ha dado la oportunidad de hacer negocios y de hacer algunas cosas, ha sido por Él. Si Dios te ha dado la inteligencia y usted tiene un buen trabajo, ¿verdad? Y ha sido gerente o lo que sea, es por Él, es por Dios. Lo más importante, recordemos cómo Jesús dice que se sentó ahí, ¿verdad? A la mesa. Él se sentó a ver cómo la gente, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Él se sentó a ver cómo la gente echaba sus ofrendas, ¿verdad? Porque el Señor ve el corazón. Y al Señor no le interesa tanto cuánto des, sino cómo lo des, ¿verdad? Dice que la viuda pobre, ¿verdad? Echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces debemos dar, no para recibir algo a cambio. No para recibir, Señor, bueno, sí, yo te doy esto, pero usted sabe, Señor, de aquí a 15 yo tengo que pagar esto. No es por eso. Ahora, hay otros pasajes que dicen, Dios no es deudor de nadie. Si usted le da algo al Señor, espere que Él se lo devuelva, porque así es Dios. Pero yo no tengo que dar con ese fin. Yo tengo que dar con un corazón alegre, Nadie nos manda a dar. Nadie nos obliga a dar. Y esto es una de las diferencias que tenemos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios sí obligaba. Dios sí obligaba a los judíos a dar no un 10%, a dar un 30%. Un 30% de sus ingresos, ¿verdad? La nación de Israel es el gobierno, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que dar, como hoy conocemos comúnmente como el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ellos tenían que dar el 30% de sus ingresos. Pero entonces, si alguien te pide dinero, no tienes que dar. Al gobierno, pues por supuesto hay que pagar los impuestos, ¿verdad? Pero la regla para dar es este versículo. Marcos 14:7. Marcos 14:7. Dice Jesús, ¿verdad? Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y
¿Cuándo es que hay que dar a los pobres? Dice el versículo. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Ah? No, dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y dice, ¿y? Cuando queráis. ¿Cuándo yo debo dar a los pobres? ¿Cuándo? Cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera. Dice, cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sabes por qué es que no das a toda la gente que te pide en la calle? ¿Sabes por qué no das a la gente que te pide en la calle? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no das a la gente que te pide en la calle? ¿Ah? Exactamente. Porque no quiero. Porque no quiero. Y así es, hermanos. Entonces, bueno, es que no, es que bien, hermano, es que en la iglesia me enseñan que yo tengo que dar a la iglesia. Yo fuera de eso, yo no tengo que dar nada. Yo no creo que hayamos tocado ese tema anteriormente, ¿verdad? Pero no es eso, no es eso. Dice Jesús, si usted quiere dar a los pobres, délo, siempre y cuando usted quiera, siempre y cuando usted quiera. Dice, por supuesto, hablando de las necesidades, hablando de que la iglesia tiene que compartir, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que compartir para las necesidades de los demás. Dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que dar para las necesidades de los demás, sí, pero siempre y cuando tiene que haber un orden. Por ejemplo, dice, ustedes conocen también este pasaje, Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El pasaje no dice si alguno no puede trabajar. El pasaje dice si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si hay una familia de las que vienen acá a la iglesia y ha perdido todo, ¿verdad? Si hay alguna necesidad real y la persona ha demostrado ser un trabajador, ¿verdad? No un vago, ¿verdad? Tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad real. Dice que tenemos de compartir para las necesidades de los santos, pero también que lo hagamos con un corazón generoso, con un corazón dispuesto. Que nadie nos tuerza el brazo para dar. Dice Pablo, ¿verdad? No hablo como quien manda, dice versículo 8, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Dice que para poner a prueba la sinceridad del amor. Ahora Pablo está diciendo, ahora sí, vamos a ver, ustedes nos aman, ustedes aman a los otros cristianos. Entonces, ¿qué van a hacer? Nuevamente Pablo les dice a los hermanos en Corinto que vean el ejemplo de los macedonios. Ellos eran diligentes en esta gracia de dar, y como dice el versículo 5, ¿verdad? Ellos se dieron primeramente al Señor, ¿verdad? Ellos no tenían recursos materiales, pero aún así estaban dispuestos, o estuvieron dispuestos a mandar su ofrenda. Dice que estaban en profunda pobreza. Y los corintios también dicen, sí, Pablo, nosotros también amamos al Señor y vamos a enviar la ofrenda. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la prueba de vuestro amor? La prueba de la sinceridad del amor. La prueba de la sinceridad del amor más importante que debemos tener es cuando nosotros invirtamos lo que tenemos y que lo hagamos, ¿verdad? Para seguir llevando el evangelio a otra persona, para seguir discipulando a otros cristianos, para invertir, ¿verdad? En las almas de las personas. Dice el versículo 9, porque ya conocéis, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todos, por supuesto, conocemos esto que acabamos de leer. Dice un pasaje muy conocido, ¿verdad? En Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos comprendemos estos versículos, ¿verdad? Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó eso, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, como si esto no fuera suficiente para Dios. Se humilló a sí mismo y murió por nosotros, por amor. Y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que da Pablo. Dios mismo, Dios Hijo, se humilló a sí mismo para morir en la cruz, para pagar tus pecados y mis pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos en esto de dar. ¿Por qué? Porque el Señor se dio todo por nosotros. Y para recibir la gracia de Dios, el perdón de pecado, la vida eterna, yo simplemente tengo que arrepentirme de mis pecados y estar de acuerdo con Dios de que pecado es pecado y que esto me separa de Él eternamente. Pero si confiamos en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, ya somos salvos. Entonces Dios aplica la sangre de Cristo a nuestras vidas y nos llama hijos de Dios. Y esto es tan solamente una parte de las riquezas que tenemos en Cristo. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de la gracia del Señor, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando somos salvos es tan solamente una pequeña parte de lo que hemos recibido en el Señor. Por supuesto que es todo, ¿verdad? Pablo les dice a estos hermanos en Corinto, vean, si no les gusta que los haya comparado con los macedonios, lo siento mucho. Bueno, no vemos esto que dice Pablo, ¿verdad? Pero yo imagino esto. Si yo hubiera sido un Corinto, le hubiera dicho, pero ¿por qué tiene que estarme comparando con un macedonio? Y Pablo dice, lo siento mucho, pero ellos sí fueron diligentes. Pero si no quieren ver el ejemplo de los macedonios, vean el ejemplo de Cristo. Que Él se despojó de su reino, se despojó a sí mismo y murió por nosotros. Dice el versículo 10. Hoy no hemos encendido el aire acondicionado, entonces por eso ya no hay agua en el radiador. Dice el versículo 10. Dice, y en esto doy mi consejo. ¿Verdad? En esto de dar, dice Pablo, yo doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. ¿Qué fue lo que ellos comenzaron a hacerlo? El deseo de dar. Pero esto es un consejo de parte de Pablo, ¿verdad? Pero él anteriormente, él les dijo a los corintios en 1 Corintios 7:25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Dice, mas doy mi parecer. O sea, es un consejo de Pablo. Dice, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es un consejo de parte de alguien que imitó a Cristo Jesús, que vivió para Él.
para que pudiéramos tener el Evangelio aquí en este lado del mundo. Dice, eso es un consejo. Yo les doy un consejo, Corintios, pero esto os conviene a vosotros. Es un consejo que les conviene. Nosotros vamos a ser los más beneficiados cuando demos. Si das ofrenda, si das tu tiempo, si das tus talentos, tus habilidades, tu testimonio, la persona que va a ser más beneficiada somos nosotros, los que damos. No debemos dar para recibir algo a cambio del Señor, porque de por sí ya lo hemos recibido todo. Eso sería dar por necesidad, ¿verdad? Pero si aprendemos a dar con un corazón generoso, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por todo lo que Él nos ha dado, nosotros vamos a seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Pero no debemos de hacerlo con ese fin. Yo tengo que dar con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho por mí. Y por supuesto el Señor te lo va a devolver, tarde o temprano. Y usted dice, mira, ¿de dónde cayó esto? Solo Dios lo puede hacer. Y entonces, dice el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, esto es un deseo que ustedes tenían, ¿verdad? El deseo de dar. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Todo parece ser que los hermanos allá en Corinto no tenían problema en dar el diezmo o la ofrenda para la iglesia de ellos, ¿verdad? Pablo no está corrigiendo este problema. Si ellos hubieran tenido el problema de dar a la iglesia, yo te garantizo que Pablo lo hubiera mencionado. Pero recordemos que durante los primeros siglos del cristianismo, después de la resurrección de Cristo, los primeros cristianos venían o eran de un trasfondo judío. Y los judíos estaban acostumbrados a dar el diezmo. Y no solo el diezmo, a dar el 30%. El 30% de lo que gana. O sea, de 10,000, usted tenía que dar 3,000 colones. Así es, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, hermanos, y esto del diezmo, ¿verdad? Yo sé que hemos hablado muchas veces que el diezmo no es para la iglesia, y en realidad así es. El diezmo no es una obligación para la iglesia. El diezmo es un principio bíblico que yo debería de practicar. Porque también me ayuda para ordenar mis finanzas. Si usted gana 100,000 colones, usted debe apartar 10,000 colones para Dios. Por supuesto que todo es de Dios, ¿verdad? Los 100,000 colones le pertenecen a Dios. Pero cuando yo hago esto, yo me ordeno. Yo me ordeno en mis finanzas. Y te aseguro que voy a salir adelante. Lo que vemos que estaba pasando ahí con estos hermanos en Corinto es de acuerdo con la colecta que Pablo está haciendo, ¿verdad? Esta colecta que era para los hermanos de las iglesias de Jerusalén que estaban pasando por una hambruna, ¿verdad? Por un hambre tremenda. Los macedonios, ¿verdad? Los macedonios, ellos ya cumplieron. Y ellos estaban gozosos en dar y mandaron su ofrenda. Y entonces, pero a pesar de que los corintios habían dicho que sí iban a dar, nosotros tenemos el deseo de dar, Pablo. Pero, entonces, ¿dónde está la ofrenda? ¿Cuándo la van a mandar? Los corintios estaban como, sí doy, pero ya, sí doy, pero ya, hágalo, dice Pablo. Vamos a desviarnos un poquito aquí de esto, pero tiene que ver con esto. ¿Alguien recuerda cuál era el primer milagro de Jesús? De acuerdo a Juan. El primer milagro de Jesús. De acuerdo a Juan. De acuerdo al Evangelio según San Juan. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah?
Exactamente, muy bien. Un aplauso, hombre. Buenísimo. Ahorita le tengo un premio, espérese. No se me olvide. Sí, es convertir el agua en vino, ¿verdad? Dice Juan 2, del 1 al 5, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre, ve lo que hizo María, ¿verdad? Si algo, hay muchas cosas buenas que hizo María, ¿verdad? Pero esta es la mejor. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que diga Jesús. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Jesús mandó a llenar 6 tinajas de piedra, ¿verdad? Y luego, una vez convertido en vino, se le dan ahí al maestresala, ¿verdad? O al jefe de los saloneros, ¿verdad? Y dice, ese es el mejor vino, ¿verdad? Este es el mejor vino. No estamos aquí diciendo que tienes que practicar eso, ¿verdad? De tomar vino, pero dice María, ¿verdad? Dice María, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que diga Jesús. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender de esta frase de María? Haced todo lo que diga Jesús. Si nosotros aprendemos a hacer todo lo que diga Jesús, todo va a estar bien en nuestra vida. Hasta este asunto de las ofrendas, hasta este asunto de dar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el mayor ejemplo de ser generoso. Él es un dador, Él es un dador. Entonces, si Pablo, nuestro apóstol, nos da el consejo de dar, nosotros deberíamos de hacerlo. Pablo les da el consejo esto a todas las iglesias, ¿verdad? Dice, también Pablo les dice a los ancianos en Éfeso, dice Hechos 20:35, en esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, ¿verdad? A los necesitados que no pueden trabajar, ¿verdad? No que son vagos. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor dice, el Señor no tiene necesidad de nuestro dinero. El Señor Jesús, Dios mismo, no tiene necesidad de nuestro dinero. Lo que Él quiere es que aprendamos a dar, que aprendamos a hacer de un corazón generoso. Le dice Pablo, yo no les mando a hacer nada, pero doy mi consejo. Y esto les conviene. Esto de dar les conviene. Versículo 12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y eso, aquí vemos un problema de actitud. Y cuando nos damos cuenta de lo que Cristo ha dado por nosotros y el precio que Él pagó por nosotros, vamos a querer agradarlo. Vamos a querer hacer algo a cambio. No para recibir más favor de Dios, porque ya hemos recibido todo de Dios. Pero vamos a querer hacerlo por la gracia de Dios. Y esa gracia nos mueve a hacer algo. Esa fue la gracia que aprendieron los hermanos en Macedonia. Dice que ellos recibían la gracia de Dios y estaban gozosos en dar de lo que tenían. Dios nunca te pide de lo que no tienes. Dios nunca te pide que te vayas a enjaranar, que te vayas a hacer un préstamo estos rapiditos y todas estas cosas para poder dar ofrenda a la iglesia. Jamás. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Moisés, vaya, saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero, Señor, ¿qué tengo yo? Yo no tengo nada. Yo hubiera pedido un ejército de 100,000 soldados con caballos y todo, pero Moisés dice, yo no tengo nada. Y Jesús le dice, el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tenía? La vara, ¿verdad? ¿Qué es la vara? Dicen, una vara.
Y con eso sacó al pueblo de Egipto, con lo que Moisés tenía en la mano. Entonces, los corintios tenían el deseo de enviar la ofrenda para los santos, pero no pasaba nada, no pasaba nada. Seguramente le estaban diciendo, Pablo, vea, es que la ofrenda a los santos, sí, para los santos de Jerusalén, la vamos a enviar cuando nos paguen el aguinaldo. La vamos a enviar, Pablo, cuando algunos hermanos salgan de aquí, unos problemas financieros que tienen ahí, cuando convirtamos nuestras deudas en tasa cero por no sé qué, por 12 meses. Pero lo más ilógico es, Pablo, tenemos el deseo, pero vamos a orar. Vamos a orar para ver si Dios nos dice cuándo orar, cuándo enviar la ofrenda. Por supuesto que si fuéramos así, para todo tendríamos que orar. Y si oramos para dar algo, el Señor va a decir, sí, hágalo. De lo que usted tiene en la mano. De lo que usted tiene en la mano. Entonces, si usted se da cuenta que hay una familia que está pasando por necesidad, de lo que usted tiene en la mano. Pero es que viera que yo lo único que tengo es arroz y frijoles. De una taza arroz y frijoles. Yo lo único que tengo es una tortilla con frijoles molidos, con quesito encima. Y de eso. Es buenísimo. Si alguien tiene tortillas, otro dice, yo tengo un chorizo por allá. Venga, hagamos gallos de chorizo para todos. Es de lo que uno tiene en la mano, hermanos. No es, pero es que si después me va a despreciar la ofrenda, allá la otra persona. Pero es de lo que yo tengo en la mano que tenemos que dar. Dice Pablo, ustedes tenían el deseo de hacerlo. Háganlo. No es que tengamos que vender lo que tengamos y tenemos que vivir ahora debajo de un puente, debajo de un árbol. El Señor quiere que compartamos de lo que tenemos. Y los corintios vivían en ciudades ricas. Pero los corintios decían, no, Pablo, no tenemos. Después la vamos a enviar. Hace algunas décadas atrás, no sé, unos 30 años para atrás, se creía, ¿verdad?, que solamente los gringos, ¿verdad?, los hermanos norteamericanos, enviaban misioneros, ¿verdad?, a toda parte del mundo, porque ellos eran los únicos que tenían verdes, ¿verdad?, que tenían dinero. Ahora está bajísimo, entonces bueno, mejor ni hablar de los dólares ahorita. Pero ahora, muchas de las iglesias que están sosteniendo a misioneros en Asia son iglesias latinoamericanas, desde México hasta abajo. Y la mayoría de las iglesias, no todas, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos ya no quieren enviar dinero. Es más, ya no quieren enviar misioneros. ¿Por qué? Porque esto les cuesta dinero. Enviar un misionero cuesta dinero. Enviar para las misiones cuesta dinero. Siempre sobre esta línea, ¿verdad?, de las misiones. Hubo una época, igual hace unos 25 años atrás, que se hizo una recolecta en las iglesias de Brasil. Y parte de eso se llamaba, hay una misión que se llamaba World Horizons, ¿verdad? World Horizons, lo dije bien, ¿sí? De una organización ahí del Reino Unido, ¿verdad? Ellos hicieron una recolecta para enviar misioneros o para enviar dinero, ¿verdad?, a los misioneros que ya estaban allá. Y específicamente estamos hablando de algo que se llama la ventana 1040, ¿verdad? Si usted tiene la hojita ahí dice, son países, ¿verdad? Alguien inventó esta cosa, ¿verdad? Pero si usted se fija en esos países, son los países menos alcanzados, ¿verdad?, menos alcanzados por el Evangelio. Sabemos que en todo el mundo, ¿verdad?, existe una necesidad de comprender el verdadero Evangelio, pero estos países casi no tienen el Evangelio. Entonces, de esos países son que van de
de África hasta China, ¿verdad? Entonces, en estas iglesias de Brasil, ¿verdad? Con este movimiento, unas iglesias de Brasil decían, no, es que no tenemos plata, no tenemos dinero. Vea la economía de Brasil y está a punto de quebrar y toda esta cosa. Entonces, vea lo que pasó. Bueno, perdón, voy a otra vez alrededor con ese polvo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí dentro de este misionero, ¿verdad? Dentro de este movimiento mundial que llamaba World Horizons, llegó un predicador, ¿verdad? Y dice, ustedes dicen que no tienen dinero, ¿verdad? Para enviar a las misiones. Aquí está su premio, man. Entonces dice, ustedes no tienen dinero para enviar a las misiones, pero sí tienen dinero para comprar Coca-Cola. Amén. Sí, la dejé con hielo para eso. Vea, ayer está muerta de risa. Sí, pues yo creo que me daría tos, pero no, o sea, tengo de premio al hombre. Si le gusta la Coca, cero, si no, me la tomo yo. Entonces, decía alguien, ¿verdad? Aquí para que le vea la cámara, ¿ves? ¿Cómo es que no tienen dinero para enviar misiones? Pero sí tienen dinero para comprar Coca-Cola. Y se hizo un silencio total ahí en esas iglesias. Y desde ahí, ¿verdad? Entonces, el predicador les dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal entonces si ustedes hacen un gran sacrificio por las misiones y dejan de comprar Coca-Cola y el resto para las misiones? O sea, destinan ese dinero para las misiones. Y levantaron millones para enviar misioneros, para sostener misioneros que ya estaban ahí establecidos. Empezamos con el movimiento. Entonces, hermanos, dice, estas iglesias en Brasil, no tenemos dinero para enviar misiones, pero sí tenemos dinero para comprar Coca-Cola. Todo se trata de donde esté nuestro corazón, hermanos. Todo se trata de eso. Y podemos hacer un gran esfuerzo de dejar de comprar Coca-Cola. Esto incluye Bicola, Pepsi, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, por aquello, ¿verdad? Coca-Cola incluye todas estas cosas. Pero, ¿qué tal si hacemos un esfuerzo como una iglesia y empezamos a dejar de comprar Coca-Cola, por ejemplo? ¿Cuánto compras en Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta? 2,000, ¿cuánto? 1,500. ¿Y cuántas veces a la semana gasta en Coca? Usted no. ¿Quién es aquí vicioso, como yo, de la Coca-Cola? ¿Cuánto vale? 1,500. La cero, 1,300. ¿Y cuánto a la semana, más o menos? Una diaria. Buenísimo. Ok, me hizo la matemática más fácil todavía. Entonces, una diaria son 30,000 colones en Coca-Cola al mes. 30,000 colones en Coca-Cola al mes. O más. ¿Qué tal si dijéramos eso? Vamos a destinar esos 30,000 colones por familia y lo dedicamos a las misiones. ¿Y alguien dice? No, amén. Solo uno por allá. Hermanos, todo se trata de donde esté en nuestro corazón. Tome, viejo, se la tiro. Es que si la tengo aquí, mucha tentación. Entonces, dice Pablo también, versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura, ¿verdad? Holgura es tener de sobra, dice, y para vosotros estrechez, ¿verdad? No lo digo para que ustedes se amarren la faja y hagan estas cosas, pero, dice versículo 14, sino para que en este tiempo la igualdad, para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
¿verdad? No como, perdón, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces, no se trata de que unos fueran más ricos que otros y otros más pobres que otros, ni tampoco Pablo les está diciendo a estos hermanos que tienen que endeudarse para enviar la ofrenda. Solo les está pidiendo que ayudaran en lo que tenían, ayudaran con lo que tenían. Y el problema se dio cuando llegó las noticias, ¿verdad?, de la hambruna que había en las iglesias de Jerusalén, y dijeron, claro, claro que sí, nosotros vamos a participar, pero ¿y la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Hacía un año atrás que ellos dijeron eso. ¿Dónde está la ofrenda? Recuerden, Corintios, Pablo le está diciendo esto acá. Recuerden, Corintios, que cualquiera puede llegar a tener necesidad. Todo viene de Dios. Y no es que tengamos que volver, ¿verdad?, a los tiempos del comunismo, cuando el gobierno decidía, ¿verdad?, qué es lo que le toca a cada uno y que haya igualdad, ¿verdad?, cuando las grandes cabezas tenían un montón de cosas, ¿verdad? Pero es simplemente saber que si hay un hermano, si hay una familia que necesita nuestra ayuda, y si ya hemos visto que no son vagos, que son fieles a la iglesia, que sirven a Dios, que seamos generosos con lo que tenemos. Entonces, si tienes tortillas, de tortillas. Si tienes un queso, con un pedacito de queso. Y eso es, hermanos, es de lo que nosotros tenemos, no de lo que no tenemos. Para ir terminando, ustedes saben entonces que el mayor ejemplo que da Pablo acá es el ser igual a Jesús. Vean el ejemplo a Jesús. Dice, él siendo pobre se hizo rico para salvarnos. El Señor Jesucristo, siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, se humilló a sí mismo y murió en la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y lo hizo porque Él es un Dios generoso, Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios misericordioso y quiere darte vida eterna. Entonces, si usted está aquí esta mañana, usted dice, si yo muero hoy, yo no sé dónde iría mi alma. El Señor Jesús vino hace más de 2000 años y pagó por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y poner la confianza en Él, por lo que Él hizo. ¿Se fue la luz? No. ¿Qué pasó? ¿Apagaron eso? ¿Quién apagó eso? Se fue la luz, ¿verdad? Ah, no. Entonces, si ya somos salvos, debemos ser cristianos generosos y debemos dar, y como una iglesia en Pijije, de Bagaces, de Guanacaste, de Costa Rica, tenemos que levantar la mano y decir, nosotros queremos dar para las misiones. ¿Estarías dispuesto a dejar de comprar Coca-Cola para darlo a las misiones? Yo sí. Eso es un gran esfuerzo, hermanos. Yo sé. Yo sé que es un gran esfuerzo, pero vale toda la pena hacer ese esfuerzo. Vamos a orar y les explico algo más.